meses de caídas, el IMASEC de enero fue de 0,4% y superó todas las expectativas. Para hablar del tema nos acompaña Andrés Pérez, economista, jefe del Banco Itaú. Andrés, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo explicar, Andrés, este 0,4%? Yo recuerdo la encuesta de expectativas económicas, la última del Banco Central hace algunas semanas, decía una caída de 1,5%. Después se fueron moderando los números, entre 0,1 y 0,7. Un aumento de 0,4. ¿Cómo explicar esta noticia, Andrés, que al final es una suerte, es una carga positiva para predicciones que se veían muy, muy malas para este año? Bueno, a ver, para poner un poco de contexto acá, la economía chilena se viene desacelerando durante buena parte del año pasado y terminó con un desempeño mejor a lo esperado durante el segundo semestre, especialmente. Solamente para dar contexto, en diciembre también tuvimos una sorpresa positiva al alza en la actividad y eso se reitera también en enero. Nosotros teníamos una visión un poco más optimista que el resto del mercado, porque veíamos que había más momentum en ciertos sectores. Teníamos una proyección durante las últimas semanas que la actividad iba a crecer 0,1% interanual, terminó creciendo 0,4%. Entonces estuvimos más en línea con el dato efectivo, pero efectivamente la economía mantiene mejor momentum y mantiene quizás mejor resiliencia que lo que se esperaba. Andrés, esta resiliencia, que es un concepto que se ha utilizado mucho estos últimos días, lo usó, yo recuerdo el día lunes, el ministro de Hacienda para explicar, por ejemplo, las cifras de empleo, que también vamos a profundizarlas en unos minutos más. Pero esta resiliencia, o esto que estamos viendo en el mes de enero, ¿crees tú que es sostenible en el tiempo o es una golondrina que no hace verano? Ok, bueno, efectivamente, como bien mencionas, Andrés, hemos visto un conjunto de datos en lo más reciente donde las sorpresas han sido más bien positivas, ¿cierto? O sea, el mercado del trabajo también sorprendió con mayor creación de empleo. Tuvimos ventas minoristas que dentro de su escenario de normalización también sorprendieron y los datos sectoriales que conocimos ayer también sorprendieron al alza. Ahora, yo creo que más allá de este dinamismo de corto plazo, tenemos señales mixtas hacia adelante, porque tenemos un escenario externo donde dentro de todo de la economía global se está desacelerando. Es muy probable que esa desaceleración sea menos pronunciada que lo esperado. Ya cierto, tenemos una mayor reactivación en China, en Estados Unidos las proyecciones de actividad se están revisando al alza, pero sí todo en el contexto interno, yo creo que los fundamentos de inversión siguen débiles, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que da para pensar que en el corto plazo podemos tener todavía estas sorpresas positivas al alza en la actividad, pero sí la inversión, yo creo que no vemos muchas señales de que se vaya a reactivar de manera definitiva para el Andrés, próximo año, ¿ya? ahí se explica un Ujú. poco las palabras hoy día y así del presidente del Banco Central, siempre lo tengo pegado, Mario Marcel, como presidente del Banco Central, del ministro de Hacienda. Claro, Él señalaba hoy sí. día en un video que mandaron desde el Ministerio de Hacienda y ponía justamente el énfasis en lo que tú dices. Él hace un llamado a los empresarios, él hace un llamado a los inversionistas a que pongan el foco en Chile. Porque no es baladí esto, no es coincidencia. Claro, hay muy buenos números, pero como dices tú, quizás también la inversión sigue siendo la pata coja. Yo creo que hay, a ver, los actores económicos responden a las condiciones que se van dando en cada momento. Yo diría que todavía en el escenario de inversión privada en particular hay una serie de elementos que hacen más difícil calcular el retorno esperado de un determinado proyecto de inversión, ya sea porque hay una discusión tributaria abierta o porque están con mayores dificultades de lo ¿Algún sector en esperado particular? para obtener. Bueno, o sea, yo creo que el sector construcción ha tenido mayores dificultades para por ejemplo, avanzar en la materialización de ciertos proyectos, y eso hace más difícil calcular el horizonte de retorno para un determinado proyecto. Ahora, también es cierto que en el margen los índices de confianza del sector privado han mejorado en los últimos meses, pero se mantienen pesimistas, ¿ya? Entonces, yo creo que el escenario para la inversión ha mejorado en el margen, pero yo diría que los fundamentos siguen siendo débiles, ¿ya? Ya, hoy día leía también, Andrés, que algunos economistas estaban citados, creo que en el diario La Segunda, decían que el último IPOM, el del mes de diciembre, que proyectaba una caída para esta economía, para nuestra economía en el 2023
entre, en el mejor de los escenarios, 0,75, en el peor de los escenarios, 1,75, esta proyección sería muy pesimista, dado lo que estamos conociendo ahora. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es todavía prematuro decir que esa proyección del Banco Central es pesimista o definitivamente todavía estamos dentro de esos márgenes? ¿Me escuchaste, Andrés? No, la última parece que no me escuchaste la última pregunta. Creo que estoy con problemas de conexión, pero si interpreto bien, eh, la pregunta se relaciona a las proyecciones de mercado para la actividad. O sea, lo que te preguntaba era Y respecto, no, solamente algunos economistas, Andrés, aquí termino, ponían en duda, entre comillas, las proyecciones del último IPOM, que el último IPOM de diciembre el Banco Central decía que íbamos a caer entre 0,75 y 1,75 este año. Muchos dicen, a ver, esto a la luz de las cifras de hoy día es pesimista. ¿Es pesimista o definitivamente todavía estamos en un margen de que se podría concretar lo que proyecta el Banco Central en diciembre? yo creo que la actividad ha seguido sorprendiendo al alza, entonces desde ese punto de vista es muy probable que las proyecciones de actividad para este año se revisen nuevamente al alza. Nosotros por el momento tenemos una proyección de una contracción este año de un 0,9, pero para dar un poco de contexto acá, hace un par de meses proyectábamos una caída para este año de un 1,5. Entonces Ya. hemos ido corrigiendo una menor caída para este año y en ese sentido, ojo, esto lo más probable es que signifique también más inflación, pero también significa que tengamos tasa de política monetaria más alta por más tiempo. ¿Ya? A justamente a ese punto quería ir casi coincidente. Te iba a preguntar, venía aquí en el numerado, porque esto podría, y lo tenía aquí anotado, atenta contra justamente ese retroceso inflacionario, porque, claro, cuando la economía está más débil, la gente, es un reflejo de que la tienda está comprando menos, la economía está más floja de alguna forma, y eso baja la temperatura de la economía. Esto podría atentar contra justamente ese ímpetu que se busca, sobre todo en la autoridad del Banco Central, de que la inflación vuelva a los rangos originales, porque podríamos hacer coincidir este crecimiento, por ejemplo, con el alto IPC del mes de enero. Claro, bueno, hemos tenido sorpresas positivas de actividad, también hemos tenido sorpresas positivas en inflación, ya llevamos 3 meses consecutivos con sorpresas al alza en inflación. Entonces, y la inflación está elevada. Mm. También las expectativas de inflación están elevadas. Entonces, bueno, desde el punto de vista más conceptual, es razonable pensar que si es que las presiones de demanda, si la actividad se mantiene más boyante de lo esperado, bueno, en ese sentido es razonable esperar que también las presiones de demanda por inflación también se mantengan elevadas. Y en ese sentido puede hacer que la inflación no solamente sea más intensa, sino también más persistente. Y en ese sentido, la demora en la baja inflación puede ser que tome más tiempo, que yo diría que sería no una buena señal para el ajuste macro, pero también recordar que alcanzamos el 14,1%, Claro. 14,1% en agosto del año pasado. ¿Ya? Estamos en 12,3, pero todavía queda mucho. Exacto, es un proceso de deflacionario que va a tomar tiempo. ¿Ya? O sea, ¿se podría llegar, crees tú, no, claro, aquí fue otra discusión que estaba también el año pasado, esta diferencia entre el mercado que hablaba de una inflación cercana al 5% este año y el Banco Central que decía el último IPOM 3,6%. A ver, ¿crees tú que ese 5% con estos números de inflación y con estos números de crecimiento incluso podría quedar corto? Bueno, las proyecciones de inflación, de acuerdo a los precios de mercado, apuntan a que la inflación terminaría este año por encima del 5%. ¿Ya? Efectivamente, la proyección del Banco Central del IPOM de diciembre era de 3,6. Nosotros tenemos una proyección que está, yo diría que está entre ambas proyecciones. Tenemos una inflación que va cayendo hacia 4,1% a fines de este año, pero todavía con harta incertidumbre sobre la velocidad del proceso de deflación. Tenemos ahora el dato de inflación que se va a conocer para febrero el próximo miércoles, y en ese contexto el mercado está más o menos entre 0,2% y 0,3% mensual. Nosotros tenemos una proyección un poco más alta que está más bien hacia 0,4% mensual. Entonces, es un proceso que va a tomar tiempo. Especialmente con una economía que se ha mostrado más resiliente, de nuevo, con más dinamismo de lo esperado, Sí. Andrés. y eso de nuevo más... sí, adelante. Sí, tú mencionabas el tema de febrero, pero también es importante, por ejemplo, la proyección para un IPC del mes de marzo, que es bien decidor el mes de marzo. Recordemos que marzo del año pasado tuvimos, si no me equivoco, un IPC de 1,9, el más alto del año. Muchos proyectan, y estaba leyendo los últimos números,
de las proyecciones rondaban para el tercer mes del año entre 0,6 este mes y 1%. ¿Cómo ven ustedes desde el Banco Itaú las proyecciones que es bien predictor de lo que podría suceder en cuanto a inflación en el tercer mes del año? Nosotros tenemos una proyección que se acerca más bien hacia el 1% de variación Ustedes son más mensual y eso se pesimistas. debe. Tenemos una visión donde los reajustes de Mm, distintos sectores que se hacen una vez al año apuntarían a ese ritmo. Eh, pero no diría pesimista, yo diría simplemente es lo que muestran las proyecciones y los modelos. Entonces ya. no sé si más pesimista, el modelo del O modelo. realista, Sí, como uno lo quiere mirar, Nova. claro, tal Andrés, cual. también, a ver, tú también cuando comenzaste a hablar del tema de inflación, también al pasar mencionaste el tema de tasas. ¿Cuánto esto puede retardar, cuánto puede afectar la normalización también de la tasa política monetaria, que hoy día está en 13,25? Muchos sostenían el año pasado ya en abril, en marzo, ya debiese el Banco Central comenzar a bajar las tasas y llegar a fin de año cercano a un 7%. ¿Cómo marca esta inflación? ¿Cómo marca este crecimiento económico el devenir o las decisiones del Consejo del Banco Central en las próximas reuniones? Ya, mira, bueno, la tasa de política monetaria se encuentra actualmente en 11,25, por 11,25, si me basé acaso, 2 puntos, perdón. 11,25, sí. Sí, no, no hay problema. Y alcanzó este nivel en octubre del año pasado, en un contexto donde la actividad se está normalizando y la inflación seguía subiendo, ¿cierto? Al menos hasta septiembre, que fue el pic. Las proyecciones de mercado se han ido ajustando más bien hacia postergar las bajas. Entonces, los precios de mercado tenían una baja antes a partir de enero, después eso se fue corriendo hacia abril y ahora está actualmente con bajas a partir de mayo. Ahora serían bajas bien paulatinas, de acuerdo a los precios de mercado, donde la tasa de política monetaria bajaría en torno al 9% para fines de este año. Nosotros en Itaú creemos que a la luz de la evolución de los datos, tanto de actividad como de inflación, y un escenario externo donde lo más probable es que la Fed siga subiendo más arriba la tasa de política, eh, nosotros creemos que acá el banco podría empezar a bajar a partir de junio y después llevando la tasa hacia el 7% para fines de este año, ¿ya? Respecto también a las cifras de empleo que conocimos a principios de semana, ¿cómo las analizas tú? ¿Se aleja también la perspectiva, y también lo dijo Mario Marcel el lunes, que él veía más lejana la posibilidad de llegar a un desempleo de 2 dígitos con los números que hemos estado conociendo respecto, sobre todo, a la creación de empleo? A ver, en general, cuando hay una desaceleración en la economía chilena, el mercado del trabajo se deteriora eh, porque las empresas empiezan a despedir a más personas y también las empresas dejan de contratar. Mm. Entonces, lo que hemos visto es que sí hay creación de empleo todavía, no hemos visto todavía grandes ajustes, no hemos visto todavía grandes despidos, ¿ya? Entonces, el deterioro en el mercado del trabajo se ha provocado más bien por el lado de los salarios, donde los salarios reales llevan 15 meses consecutivos contrayéndose en mediciones interanuales, ¿ya? Entonces, es un ajuste mayor que no solamente se está dando por la cantidad de trabajadores, sino más bien por los precios, o sea, por los salarios. Con todo, nosotros sí creemos que en el contexto de desaceleración y la de inversión todavía débil, sí creemos que el mercado del trabajo se debiese de deteriorar en los próximos meses, ¿ya? Por último, Andrés, para ir cerrando, ¿cuáles son los principales nubarrones quizás que ustedes ven para este 2023, que recién estamos entrando en el tercer mes? Claro, que se inicia con mejores cifras respecto a empleo, lo hemos estado conversando, a crecimiento, no tanto en lo que estamos viendo respecto a inflación, respecto a lo esperable, a lo que se esperaba antes. ¿Cuáles son los principales nubarrones, tanto en lo interno como en lo externo, para la economía chilena? Ok, yo creo que en lo interno lo clave va a ser que en este proceso de ajuste, de equilibrio macro que se está realizando para la economía chilena, que se eviten nuevas medidas de gasto en un sentido bien amplio, ¿ya? Desde Yo los creo que retiros, desde nuevos apoyos desde el Estado de manera más amplia y más cuantiosa. Y claro, yo creo que en un contexto donde la inflación ha seguido sorprendiendo al alza, donde hemos tenido mucho consumo, mucho crecimiento en base al gasto, al consumo, yo creo que ese proceso de desinflación se va a postergar si es que tenemos nuevas medidas de mayor gasto masivo, ¿ya? Ahora, ese sería el principal riesgo por el lado interno. Y por el lado externo, yo creo que un escenario para economías emergentes en un sentido más amplio, donde la Reserva Federal suba la tasa
de una manera más agresiva y la mantenga más alta por más tiempo, por cierto, no es un escenario muy favorable para las economías emergentes. ¿Ya? Lo ha demostrado en el pasado. Es cierto que las economías de la región están mejor preparadas, pero la Fed llevando la tasa hacia el 5,5, mantenerla ya por un tiempo prolongado sería un escenario más desafiante para nuestra región en particular. El proceso constituyente no es fuente de preocupación como sí lo fue para el mercado y muchos analistas sí lo sostenían el año pasado. Yo diría que existe menos incertidumbre sobre los posibles escenarios del texto actual y eso yo creo que se ve reflejado en un menor castigo sobre los activos chilenos que se ha dado durante los últimos meses. ¿Ya? Eso se ha visto particularmente, por ejemplo, en la apreciación relevante del tipo de cambio chileno, del peso. Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, te agradecemos este espacio, este diálogo para explicar estas sorpresivas cifras que conocimos hoy día del Banco Central del crecimiento del mes de enero. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar un ratito la economía. China acusa abuso y represión mientras Estados Unidos, Canadá y otros organismos y países deciden prohibir el uso